Esta mañana, miembros de la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron una huelga de hambre frente a Palacio Nacional para exigir la expulsión de Martín Esparza, líder del gremio, por presuntos actos de corrupción. La caída de una muleta a las vías del metro en la estación Pantitlán obligó a cortar la energía y detener los trenes de toda la línea 1. El rescate duró 3 minutos y provocó retrasos en la llegada de los trenes. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, entregó 4,000 pares de zapatos a niñas y niños de 9 primarias en el Deportivo La Purísima, en el marco del programa social Caminando por tus Derechos, que dará cobertura a todos los alumnos de escuelas primarias en Iztapalapa. Integrantes de la Unión Ciudadana Democrática bloquearon Paseo de la Reforma para exigir al Senado de la República viviendas dignas. El bloqueo provocó caos vial y la circulación se restableció por la tarde. Esta tarde, trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura bloquearon Paseo de la Reforma a la altura del Auditorio Nacional en demanda de mayor presupuesto, respeto a sus derechos y la destitución de líderes sindicales. 21 Noticias.